Bueno, llevo varias semanas comenzando con este versículo que está en Jeremías capítulo 12, versículo 5. No sé si se va a ver también de ahí, pero para los que no la alcancen a ver lo pueden buscar en su Biblia. Dice Jeremías 12, versículo 5: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Y hemos estado hablando que el Señor quiere una iglesia que corra, una iglesia que se fortalezca en este tiempo, una iglesia que pueda de una u otra forma conocer al Señor, y al conocer al Señor podamos mantenernos fieles y firmes. Así que le puedes decir al que está al lado tuyo: tienes que correr, hermano. Tenemos una carrera por delante. Y esta carrera el Señor dice que no nos podemos cansar. Ahora le puedes decir: y no te tienes que cansar. Dile: no te tienes que cansar. Dile al que está al otro lado, dile también: no te tienes que cansar de correr. El Señor quiere que nos mantengamos fieles hasta el final. Por eso la palabra del Señor nos dice: no nos podemos cansar. Hoy puede ser que puedas estar viviendo circunstancias difíciles, complicadas, pero no te puedes cansar, porque el Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestro renuevo. También dijimos lo que dice Joel 3:10: diga el débil, a ver, diga el débil, en Cristo somos fuertes. Por eso en la profundidad, en la medida que vamos conociendo al Señor, nos vamos fortaleciendo. Pero hoy, en esta etapa que estamos, el Señor quiere que tú y yo le conozcamos, profundicemos, realmente podamos entender lo que Él quiere para nosotros, para que no nos cansemos. Porque va a llegar el día donde ya no tendremos que correr con los de a pie, sino con caballos. Ya no tendremos que luchar en tiempos de paz, sino en tiempos de guerra. Pero hoy el Señor está preparándonos para ser una iglesia madura, una iglesia fuerte. Eso es lo que Él quiere. Quiere poner fundamento en tu vida. Eso es lo que el Señor ha estado hablando, y por eso hemos hablado y dicho que el Señor quiere ir cortando, podando áreas de nuestra vida. Él quiere que vayamos cerrando puertas. ¿Para qué? Para que simplemente el pecado no tenga más poder sobre nosotros, y que simplemente por la gracia de Dios nos podamos fortalecer. Entonces, dile al que está al lado tuyo: tenemos que seguir corriendo. Esto es lo que el Señor quiere, que corramos. Y la verdad es que, como ya hemos visto las semanas anteriores, Dios está preparando una iglesia, y creo que es recurrente. Pensaba en estos días cómo a través, de todo lo que hemos vivido, a través de estos días lluviosos que hoy el Señor, desde ayer nos permitió un poco que se acampara, ¿cierto? Y ya no siguiera lloviendo. Pero cómo venimos de una semana, no sé si les ha pasado a ustedes, escuchando: prepárense. Los noticieros decían: viene una lluvia fuerte, prepárense. Había advertencias. Y creo que es muy recurrente, porque a veces los hijos del Señor no entendemos que la Biblia y el Señor muestra su palabra, muestra el futuro, muestra lo profético como una preparación. Entonces, lo que hoy vamos a ver, como dice ahí el título: la iglesia que prepara la tierra. Será una iglesia que recibe la lluvia temprana y tardía. Dios espera que preparemos la tierra. Dile al que está al lado tuyo: tienes que preparar la tierra. Y preparar la tierra significa preparar tu corazón y preparar este mundo, este ministerio, este propósito que el Señor quiere. Cuando la tierra no se prepara, cuando no nos preparamos, cuando no limpiamos las canaletas, cuando no limpiamos los canales, cuando en el campo no se hacen surcos, ¿qué ocurre? ¿No han mirado noticias?
inundaciones. Pero la lluvia es una bendición. ¿Qué creen? Y si se prepara. Y el Señor prometió, Él dijo en su palabra, que Él enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice Joel en el capítulo 2, versículo 23, dice: ustedes también, oh hijos de Sión, alégrense y regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado la lluvia primera en su justa medida. También hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía como antes. Esta promesa que Joel está profetizando dice: de los últimos tiempos Él derramaría de su espíritu sobre esta tierra, una tierra que se prepara. De hecho, ahí el capítulo sigue continuando y continúa diciendo: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas también verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice también, porque a veces nos quedamos hasta ahí, dice también ahí en ese mismo capítulo, continuando, dice: y el sol se oscurecerá, y la luna se oscurecerá, y caerá fuego del cielo, y vendrá el día grande y terrible. Será un día grande y terrible cuando el Señor regrese. Y el Señor está preparándonos. Por eso hemos estado hablando que el Señor quiere una iglesia que entienda que será grande, maravilloso para todos los que esperamos a Cristo. Por eso cantamos y decimos: Señor, te queremos conocer, Señor, te queremos ver. Pero será un día terrible para sus enemigos, para los enemigos de Dios, para los que no quieran volver su corazón a Él, para los que resistan. Pero nosotros entendemos, yo les quiero decir algo, hermanos y hermanas, está profetizado que en los últimos tiempos vendrá una gran cosecha, vendrán muchas personas, se acercarán a Cristo, muchos retornarán, y por eso creemos que este es un tiempo donde la gracia de Dios nos está llamando. Y si tú hoy estás aquí, es por eso, porque el Señor te está llamando. Y si tú de una u otra forma has andado, como decimos nosotros, entre las cuerdas, no te has definido, no te has decidido, no has dicho: Señor, yo quiero en realidad entregar mi vida a ti, quiero conocerte, quiero que abran mis ojos, yo te quiero decir que este es el tiempo. Este es el tiempo para que realmente tú entregues tu vida sin condiciones. Sé que muchas veces puede ser que tú digas: pero es que me cuesta esto otro, pero te quiero decir que por la gracia de Dios, su gracia se hace fuerte en nuestras debilidades. Por eso Joel también dijo: diga al débil, fuerte soy. Es una profecía que en los últimos tiempos, mientras esté la puerta abierta de la gracia, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volvernos a Dios. Y este es un tiempo que el Señor está preparando a la iglesia. Te está preparando, hermano. ¿Sabes para qué? Para que crezcas, para que te fortalezcas, para que haya madurez en tu vida. Por eso nosotros entendemos que el mensaje, la buena noticia que tenemos que dar y que debe ser predicada es aquel de hablar de aquel que vino, Jesucristo, el que vino, el que murió, el que resucitó, pero que también ascendió a los cielos y que pronto volverá. Esa es nuestra esperanza y ese es el evangelio completo. El evangelio completo no acaba con que Jesús murió en la cruz. También nosotros muchas veces quedamos hasta ahí, pero Jesucristo prometió algo, que Él resucitó y que donde Él está, Él dijo: ustedes estarán. Pero lo más maravilloso es que Él ascendió a los cielos, y dice la palabra de Dios, y dice muchas profecías en la Biblia,
que Él volverá en las nubes con los ángeles del cielo. Fue profetizado esto y por eso nosotros entendemos que pronto Él volverá. Y por eso, como hemos dicho, la iglesia virtuosa, la iglesia que el Señor quiere, es esa iglesia, como dijimos, la iglesia de las 3P. Yo no sé si, bueno, ya lo hemos puesto la semana pasada, pero la iglesia de las 3P es esa iglesia que profundiza. ¿En qué? En conocer a Dios, en decirle: Señor, abre mis ojos. Señor, te quiero conocer. Señor, tú eres un Dios vivo, un Dios real. No eres una religión, no eres un Dios muerto. Eres un Dios que está vivo, porque esa es la buena noticia. Él murió y resucitó, pero Él está vivo. Entonces tú puedes profundizar en esto. Puedes decirle: Señor, yo quiero conocerte. Señor, no quiero solo tener una creencia, no quiero ir solo un día domingo como me decía, alguien me decía, a la misa. Esto no es una misa, esto es que podamos conocer a Dios, que podamos tener un encuentro con Él. También la iglesia que el Señor está buscando y está preparando es una iglesia que se prepara, es una iglesia preparada. En realidad, cuando nosotros hablamos del regreso de Cristo, cuando nosotros cantamos Maranata, nosotros no estamos solo hablando de un acontecimiento, sino que estamos hablando de una persona que es Cristo, que volverá, y también estamos hablando de un plan. Dios tiene un plan para regresar. Y nosotros, si Él nos ha hablado de ese plan, Él dice que la iglesia tiene que prepararse. Dígale al que está al lado suyo: te tienes que preparar. Por eso estudiamos la palabra. Por eso el Señor profetizó sobre el futuro, pero nos dejó claras señales. Y la iglesia que se prepara, como estamos hablando, el que prepara la tierra, es una iglesia sabia, una iglesia que entiende en los tiempos que les toca vivir. Y el Señor también está preparando a la iglesia para que sea una iglesia firme, una iglesia que se ponga en pie, una iglesia que esté sobre la roca, que esté fundada sobre la palabra, que aunque vengan lluvias, que aunque vengan vientos, que aunque vengan ríos, dificultades, podamos permanecer. Por eso no hay nada mejor que cuando uno entiende. Hablábamos en estos días sobre los edificios, los socavones, que no sé si ustedes vieron hace unos años entre Viña del Mar y Concón, los edificios, los socavones. ¿Y por qué se hicieron esos socavones? Porque esos edificios estaban construidos sobre arena, sobre dunas. Pero qué mejor entender que cuando nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, nuestros planes, nuestra familia está sobre la roca, es ahí donde podemos sostenernos. Y Cristo es la roca eterna. Cristo es la roca donde podemos confiar. Para algunos es la roca de confianza, la roca angular, la que sostiene todo. Para otros será la roca de tropiezo, donde muchos se golpearán y serán destruidos. Por eso entendemos que el Señor está preparando esta iglesia para que obtenga la victoria y para que también vea a Cristo. Por eso decimos que las 3P son la iglesia que profundiza, la iglesia que se prepara, la iglesia que se pone en pie, obtendrá la victoria y verá a Cristo ahora y siempre. Pero para ello, el Señor dice, leíamos y hablábamos la semana pasada, Hebreos decía que nosotros tenemos una carrera que tenemos que correr por delante. Y esta carrera, dice, es mirando o puesto los ojos en Cristo, dice Hebreos 12, versículo 1 y 2. Pero dice el versículo 1, dice que tenemos una gran nube de testigos y que debemos despojarnos del peso que nos asedia, despojarnos.
quitarlos. Porque sabes, si no quitamos el peso, si no quitamos esa carga, esa mochila, no vamos a poder correr, no vamos a poder avanzar, nos vamos a confundir en el camino, nos vamos a sentir condenados, llenos de culpa, porque el enemigo vendrá a eso. Por eso, en la gracia de Dios, el Señor quiere que tú te despojes. Y el Señor también dice ahí mismo en Hebreos, capítulo 12, el verso 12 y 13, dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Diga renueven. A ver, pero dígaselo al que está al lado suyo, ahí con fuerza. Renuévate. Renueve las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Dile ahora al que está al otro lado: fortalece tus rodillas. ¿Cierto? A veces no estamos hablando aquí ni de mano física ni rodilla física. Puede ser que tú estés con tus manos cansadas o tus rodillas medias tambaleantes, pero está hablando aquí de la fe. Está hablando aquí de la confianza. Está hablando aquí de lo que tú crees. A veces, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, las manos se cansan, ¿no? A veces las rodillas se cansan. A veces has orado, y a veces no ves lo que quieres ver. Y por eso hemos hablado que uno de los mayores engaños que el enemigo va a querer usar en los últimos tiempos es poner en nosotros, en la iglesia, la decepción y un poco la frustración en contra de Dios. Y así es como vendrá la apostasía. Engañarán a muchos, porque muchos, al no entender el plan, a no entender y conocer a Dios, se sentirán desilusionados, porque a veces Dios no les cumplirá sus oraciones o sus peticiones. Y dirán: ¿por qué? ¿Por qué Dios no me responde? ¿O por qué Dios no hizo esto? ¿O por qué Dios es tan severo? Y así es como el enemigo, como un virus, irá entrando la apostasía. Y por eso una iglesia que se prepara, una iglesia que prepara la tierra, es una iglesia que entiende lo que nos toca vivir. Y por eso dice: renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. El Señor está pidiendo en este tiempo que caminemos, hagamos sendas rectas, para que no hayan tropiezos, para aún inclusive en medio de las dificultades, en medio del cansancio, en medio de las rodillas debilitadas, podamos fortalecernos. Por eso declaramos la promesa de Joel 3:10. Diga al débil: fuerte soy. Una promesa. Por eso delante, los chicos aquí dijeron promesas, grandes promesas. El Señor nos da, y esta es una. Pero nosotros debemos trazar caminos rectos para que no caiga nadie débil ni el cojo, sino que sean caminos que podamos salir nosotros fortalecidos y otros también puedan salir fortalecidos. Porque ¿cómo preparamos la tierra? ¿Cómo se prepara la tierra? Como dije, nosotros somos la tierra. Nosotros preparamos nuestro corazón, nuestra vida, para que la lluvia temprana y tardía, el Espíritu Santo, nos use. Y nos preparamos en santidad, como hablábamos las otras semanas, ¿cierto? Le pedimos al Espíritu Santo que nos pode esas áreas que no nos dejan correr, que no nos dejan avanzar. O como Jesús mismo decía, ¿cierto?, que debemos sacarnos, si nuestro ojo derecho es ocasión de caer, debemos sacarlo, nuestra mano. Y esto es lo que el Señor anhela de ti y de mí.
Pero también el Señor dice que debemos nosotros preparar el camino para otros. Y esto también lo hemos hablado en otras ocasiones. Está profetizado que Dios en los últimos tiempos va a utilizar mensajeros que van a establecer su reino, que van a preparar su agenda, que van a preparar la tierra. Y aquí yo pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren ser mensajeros de los últimos tiempos? ¿Cuántos quieren preparar la tierra, su corazón? Está profetizado, hermanos, que Dios levantará, dice la palabra, que Dios levantará heraldos, pregoneros, ¿cierto? Que anunciarán públicamente el mensaje del rey, como era en la antigüedad, heraldos que decían: a esta ciudad va a venir el rey. Pero nosotros, ¿a quién anunciaremos? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es tan importante entender que esto ya fue anunciado. Daniel también profetizó que en los últimos tiempos habrán sabios que resplandecerán más que las estrellas, sabios que entenderán los tiempos y que prepararán al pueblo para lo que viene. Por eso debemos decirle: Señor, yo quiero preparar la tierra, yo quiero ser una buena tierra, yo quiero ser de estos mensajeros de los últimos tiempos. La Biblia también, Isaías profetizó de atalayas que estarán mirando en lo alto, que conocerán a Dios y sabrán los tiempos, serán vigías, serán hombres y mujeres sobrias, que entenderán el corazón de Dios y que verán lo que viene y lo anunciarán con urgencia. El Señor levantará testigos, como dice Hechos 1:8, testigos, mártires, gente que está dispuesta a dar su vida por el mensaje de Cristo, por su plan, a morir. Se habla de que también se levantarán reconciliadores, embajadores. Entonces, hermanos y hermanas, los mensajeros de los últimos tiempos serán claves para animar y para fortalecer a las personas que no van a tener ninguna esperanza. Por eso Dios te trajo aquí. Quizás tú estás escuchando y tú dices: pero yo recién estoy escuchando. Quizás tú llevas años escuchando. Bueno, yo te tengo que decir que estamos escuchando esto porque Dios está levantando un pueblo de mensajeros que estamos para animar y fortalecer a las personas que nos van a tener y que no tienen hoy en la actualidad ninguna esperanza. Por eso Dios ya está levantando obreros. ¿Cuántos obreros hay aquí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos se creen obreros del Señor? Yo no los estoy mirando, el Señor los está mirando. Dios ya está levantando obreros que proclamen sus buenas noticias en todo lugar. ¿Cuál es la buena noticia? Aquel que vino, ¿cierto? Que murió, resucitó, ascendió a los cielos, pronto volverá. Ahí está todo el Evangelio. Y de cada uno de esos acontecimientos nosotros podemos dar este mensaje de esperanza. Por eso, una de las cosas que el Señor también, cuando Jesús estuvo en la tierra, nos dejó un ejemplo para entender y comprender las dinámicas de los últimos tiempos, las dinámicas que vendrán. Y uno de esos ejemplos que Él puso a modo de comparación fue la generación de Noé. Su generación nos muestra de modo profético cómo será la generación antes de su regreso. Dice ahí en Lucas 17:26, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Eso dijo Jesús, será como en los días de Noé. Entonces, nosotros podemos ver que hay una característica y que debemos entender esto, que son quizás las dos principales de los mensajeros como Noé. Dice que fueron profetizados
profetizado, estas características fueron profetizadas para los tiempos finales, que serán constructores de arca. Diga constructores de arca. Dígale al que está al lado suyo, constructores de arca. Pero dígaselo así como creyendo. Porque si somos los mensajeros de los últimos tiempos, Dios nos llamó a ser constructores de arca. Y lo segundo, característica, es pregoneros de justicia. Dígale ahora al que está atrás suyo, pregoneros de justicia. Pero dígalo fuerte, así para que le crea. Pregoneros de justicia. Para los que están anotando, porque no está ahí la cita, Hebreo 11:7 y 2 de Pedro 2:5 dice que Noé, cierto, construyó el arca para el Señor, obedeciendo al Señor, y que Dios lo llamó pregonero de justicia. Entonces, entender lo que sucedió, hermanos, esto es muy importante. Lo que ya ocurrió, va a ocurrir. Lo que sucedió en la Biblia nos prepara para lo que acontecerá. Jesús y Dios, muchas cosas que ya hizo, las volverá a hacer. Por eso hemos hablado que, como el Señor también guardó al pueblo de Israel en Gosén, así guardará a la iglesia en los tiempos finales. Habrá un resguardo. Lo que fue, será. Lo que sucedió nos prepara para lo que acontecerá. Y en los tiempos de Noé, el mundo, hermanos, era un caos. Había corrupción, ¿cierto? Había maldad. Y esto era un aumento en los tiempos de Noé, era una corrupción total. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios utilizó un juicio global para frenar la maldad y traer un nuevo comienzo. Como dice ahí Génesis 6:11, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Eso era un caos total, un aumento, un desenfreno, pero había también un aumento de violencia, dice, y estaba la tierra llena de violencia. Y esto es muy interesante, hermanos. Es muy coincidente. La palabra original aquí en violencia, en Génesis 6:11 que se utiliza, en hebreo es la palabra jamás o amás. ¿La ha escuchado? ¿Ha escuchado esa palabra? En la época de Noé, la tierra estaba llena de jamás. Y hoy día nosotros sabemos que Hamás es una organización terrorista. No sé si usted ha escuchado, pero es una organización que busca el exterminio del pueblo de Israel. Es una organización que persigue a los cristianos, que mata a los cristianos. Es una organización que tiene el espíritu del anticristo. Este espíritu de destruir el plan de Dios, de oponerse. Y dice que en los tiempos de Noé, mire qué coincidencia, la tierra estaba llena de jamás. Y esta organización, a modo, podríamos decir, hasta profético, ha tomado este mismo nombre, teniendo el espíritu del anticristo, para destruir el plan y el diseño de Dios. Por eso nosotros podemos decir, Juan ya hablaba que en el primer siglo ya habían anticristos. Dice 1 Juan capítulo 2, el anticristo ya está, el espíritu del anticristo. En la historia han habido muchos anticristos. Y obviamente nosotros podemos ver que el anticristo, el diablo, sigue obrando muchas veces de manera invisible. Pero mientras más se acerque el día del Señor, entre más cerca estemos
esto será más evidente. Veremos cómo la maldad irá aumentando y cómo este espíritu irá fortaleciéndose. Por eso Dios permite en su misericordia que esto ocurra. ¿Sabe para qué? Para despertar a la iglesia dormida, para despertarte, hermano, para que la iglesia que está adormecida se alinee con su plan, se fortalezca, entienda que lo que nosotros creemos no es solo para esta vida, es para la vida eterna. Esa es la promesa. Dios nos prometió la vida eterna, pero para ello tenemos que entender y conocer a Dios y su plan. Por eso cada señal que la Biblia dice es una alarma para que la novia se levante y tome su lugar. Yo le pregunto a usted, hermano, así siendo muy sincero, ¿usted creyó a las alarmas que dijeron en las noticias en estos días? ¿Creyó o no creyó? Pues yo creo que sí, ¿cierto? Toda la gente de una u otra forma creímos. ¿Y por qué creemos? Porque hoy día decimos hay tecnología, hay satélites que pueden ver cómo el niño se mueve y estas, ¿cierto? Manejando. Si eso usted miró, hay mucha información de esto. Pero ¿para qué está esta información? Usted puede decir, no estoy ni ahí con la información, ¿cierto? No, yo me voy a ir a la playa y no voy a creer que van a haber marejada ni nada, ¿cierto? Y voy a estar en la orilla de la playa, total, todo esto es mentira. ¿Qué le va a pasar, hermano? ¿Cierto? Lo más probable hasta que lo tomen preso voy a usar una palabra medio fea, por gil, ¿cierto? Porque si te están diciendo que no vayas porque va a haber marejada, va a haber, ¿cierto? Advertencias, señales. El Señor ha dejado señales, hermanos. No podemos, por eso, si tú eres nuevo aquí, si tú has venido por primera vez, tienes que entender que Dios ha dejado señales. ¿Sabes para qué? No para que tengamos miedo y temor, no para que nos escondamos, sino para que entendamos que Él nos ama y nos ha dejado estas señales para que le conozcamos, para que nos rindamos, para que nos arrepintamos. Porque la puerta está abierta, la gracia está abierta, no se ha cerrado todavía. Y Cristo está diciendo, vuelvan a casa, vuelve a casa. Vuelve a mi corazón. Dios nos invita. Por eso las señales en realidad es para despertar a la novia, para que la novia se levante y tome su lugar. Por eso nos dejó esta señal de Noé. Dice Jesús que será en los últimos tiempos, será como los tiempos de Noé. Pero el Señor no solo dijo eso, nos dejó otro ejemplo también, nos dejó otra referencia que nos muestra cómo será esa temporada final antes que Él aparezca por segunda vez. Dice que será la tierra como en los días de Lot. Puede leer conmigo ahí Lucas 17 del 28 al 30, que dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, Él también nos habla, dice que en los últimos tiempos serán conocidos, estos tiempos serán como los tiempos de Lot. ¿Y cómo eran los tiempos de Lot? Dice la Escritura. Era un tiempo donde la lujuria, la lascivia, los placeres de la carne era lo que más había, lo que más aumentaba, lo que estaba de moda. Eso dice Judas capítulo 1, versículo 7,
que eso era lo que ocurría y así se describe los tiempos de Lot. Por eso, hermanos, no solo Jesús lo habló, pero Él nos dejó claro diciendo cómo serán en los últimos tiempos. También Pablo dijo en 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5, Él dijo, también deben saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Habrá mucha maldad. Y aún inclusive habla que muchas veces aún en la iglesia o en las congregaciones donde habrá gente que aparenta, dice, que tendrá apariencia de piedad, de amar a Dios, de devoción a Dios, pero negará su eficacia con sus hechos, con sus frutos, no mostrarán esta verdad. Y por eso dice la Escritura que esto es lo que vendrá. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Nos esconderemos? ¿Tendremos temor? ¿O diremos, Señor, yo quiero mantenerme fiel? Por eso, hermano, la tierra en esta época será como una gran Babilonia, dice Apocalipsis. La gran Babilonia será la condenada, dice. Y hemos dicho y hemos explicado que Babilonia viene de Babel. ¿Y qué era Babel? Era una gran torre, dice Génesis capítulo 11, que los hombres quisieron construir, pero quisieron construir un reino sin Dios, sin el Señor. Construir para su placer, para su ego, sin Dios. Eso era Babel. Construir una gran torre que llegara al cielo. Pero Dios dice que en Babel, ¿qué trajo? Confusión. Y se crearon los idiomas de la tierra. Porque, ¿sabes? Babel significa confusión. Por eso, si hablamos de Babilonia, eso significa confusión. Entonces podríamos resumir como advertencia y como lo que el Señor también nos está mostrando, que al unir los tiempos de Noé, al unir los tiempos de Lot y también Babel, el panorama de los últimos tiempos será violencia, lujuria y confusión. A ver, diga: violencia, lujuria, confusión. Y es verdad, hermanos, que para esto no tenemos que ser profetas, ¿cierto? Para discernir cómo esta tendencia acelerada de estos principados se están activando en la actualidad. Nosotros podemos ver una violencia desenfrenada, guerras, conflictos étnicos, donde se pelea por el petróleo, por el fútbol, se pelea por tantas cosas. El odio irá en aumento. La violencia, y esto lo podemos ver, que será acelerada. Podemos ver también en todo lo que es, hay un cóctel de promiscuidad, hay un cóctel de todo acceso a la lujuria, ¿cierto? No necesitamos ir para ningún lado, y quizás tú mismo que estás aquí luchas con todo lo que aparece en las pantallas, en tu celular,
porque hay tanto que se habla, tanto un cóctel en todo sentido que nos impulsa a una vida desordenada sexualmente, a una explosión de la lujuria. ¿Y qué decir de la confusión que provoca, sobre todo las redes sociales, los fake news? Hoy más que nunca podemos ver, nosotros somos de una generación que cree mucho a lo que las redes sociales dicen. O sea, estamos expuestos a ser engañados y a una mentira que se vaya inundando en nosotros. Aún inclusive mentiras de Dios, hay tantos que hablan, no será así, no, la palabra de Dios no dice esto. Hay tanta discusión aún inclusive de la palabra de Dios, de lo que Dios dejó, de los planes que Él dejó. Por eso estamos en un tiempo donde la iglesia debe discernir lo que Él quiere. Y por eso, para ir concluyendo, cuando Dios habla de los tiempos de Noé, Él no solo, Jesucristo no solo nos dijo o nos habló de los tiempos de Noé o los tiempos de Lot, a modo de que solo nos quedáramos un poco con esto del miedo, del discernir, sino que entendiéramos que el Señor en este último tiempo quiere levantar a varios Noé. Y mientras pasan los músicos, puede pasar. Yo quería decir que el Señor está levantando y Él quiere a los Noé de nuestros días. Entonces, yo no sé si tú quieres ser un Noé, porque este fue el énfasis de Jesús. Él cuando habló que antes de su venida será como los tiempos de Noé, es porque Él quiere, como dije yo, que seamos constructores de arcas y pregoneros de justicia. Constructores de arcas y pregoneros de justicia. Mensajeros, pregoneros de la buena noticia, pero también constructores del arca. Dice ahí en Primera de Pedro 3:20, en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Pedro aquí escribe, primero, que Dios espera con paciencia. Dios te está esperando, hermano, hermana. Dios espera con paciencia que nos arrepentamos. Dios espera con paciencia que nos volvamos a Él y que aún con nuestras debilidades, aún con nuestra torpeza, le podamos decir: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero más de ti. Por eso a mí me sorprende esto. Dios, aún en los tiempos de Noé, esperaba. ¿Qué esperaba? Una respuesta, pues, hermano. Porque Él no quiere condenar a ninguno. Él no quiere que ninguno se pierda, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú te tienes que arrepentir. Tú tienes que volver al corazón de Dios, y no te digo aquí a una religión, sino a Dios. Por eso, aún como en los tiempos de Noé, Él espera con paciencia. Y mientras Dios espera, dice ahí que Noé construía el arca. Él está esperando que construyamos el arca.
Y muchos piensan que construir el arca es como formemos congregaciones, levantemos congregaciones, edificios, ¿cierto? Para que la gente venga. Bueno, yo te quiero decir que esto no es el arca. Este gimnasio no es el arca, una congregación no es el arca, una catedral no es el arca. Aunque muchos piensen que eso es el arca, que tenemos que entrar en el arca. De hecho, la palabra original para arca es tebaj. No sé si lo ven ahí. Otro día lo puedo explicar completo, pero tebaj significa ese lugar de protección, ese lugar donde podemos estar seguros que Faraón no nos va a matar, que el anticristo no va a tocar ni un pelo de tu cabello. Y eso obviamente el Tebaj se construye confiando en Dios, confiando en su palabra. De hecho, es la misma palabra, el arca que se usa aquí, Tebaj, es la misma palabra que se usó para Moisés cuando fue rescatado por las aguas, ¿cierto? Cuando Faraón lo quería matar, dice que su madre y sus hermanos lo pusieron en un canasto, dice nuestra Biblia, pero en realidad lo pusieron en un Tebaj. Y en ese Tebaj fue protegido. Dios quiere que tú levantes Tebaj, que tu hogar sea un Tebaj, que tu casa sea un Tebaj, que tu vida sea un Tebaj para muchos. Porque eso es lo que Dios levantará, una iglesia profética, una iglesia que proteja al que no tiene protección. Pero tú dirás, pero si hasta, ¿y quién me va a proteger a mí? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque a veces estamos así como el chapulín. Pero los que hemos confiado en Cristo, sabemos que tenemos una esperanza segura. ¿Y cuál es la esperanza? Que si vivimos hasta el fin, mantenernos fieles. Pero si morimos, mantenernos fieles hasta la muerte, sin abandonar. Así que, hermano, despierta, como dice la Escritura, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Le puedes decir a alguien que está al lado tuyo mientras te pones en pie? Despierta tú que duermes y te va a alumbrar Cristo. Cristo quiere alumbrarte, hermano, hermana. La gracia de Dios, me gusta decir, está abierta la puerta. Solo tienes que correr. Como dice el Salmo, dice, a él correrá el justo y levantado será. Porque él es torre fuerte, castillo fuerte, que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre él, que él tiene cuidado de ti y de mí. Que nadie será avergonzado. El que confía en él jamás será avergonzado. Tenemos un Dios que está vivo, un Dios que nos está preparando, no solo para los últimos tiempos, no solo para las batallas de los últimos tiempos, nos está preparando ya para las batallas de hoy. Pero solo le tienes que decir, aquí estoy, Señor, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, Jesús, yo me rindo, yo quiero ser un Tebaj, yo quiero ser un pregonero de justicia, yo quiero ser un constructor de arca, quiero ser como Noé en este tiempo, Señor. Llévame, Señor, a entender y a ser fortalecido, a ser un mensajero, el mensajero de los últimos tiempos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres fiel en todo tiempo. Tú eres fiel. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre y siempre.